Las elecciones del pasado fin de semana en Galicia y en el País Vasco siguen siendo objeto de análisis, puesto que hay muchas extrapolaciones que se pueden hacer, algunas a nivel nacional, otras en cuanto a otro tipo de regiones. El caso es que se pueden hacer lecturas en clave autonómica, nacional, y son fundamentalmente 5 los aspectos a considerar. El primero: el triunfo aplastante de Alberto Núñez Feijóo en Galicia. Algunos consideran que Feijóo se convierte en una amenaza al liderazgo de Pablo Casado al frente del Partido Popular. Otros, en cambio, lo interpretan como un fuerte espaldarazo a la formación. Esta lectura vendría a ratificar la encuesta publicada ayer por ABC, que situaba al PP como partido más votado con 121 escaños, adelantando al PSOE, que bajaría de sus 120 actuales a 117. El CIS, sin embargo, sigue colocando a los socialistas muy por delante. El segundo aspecto a tener en cuenta: el hundimiento de Podemos, que desaparece de Galicia y cae a la mitad en el País Vasco. Se trata de un fuerte varapalo a su líder, Pablo Iglesias, que dirige el partido como si fuera una propiedad privada. El tercero: el ascenso de los radicales. El BNG se lleva en Galicia el voto perdido por Podemos, y en el País Vasco, al margen de que se mantiene la hegemonía del nacionalismo, los radicales de EH Bildu experimentan un gran crecimiento. El cuarto elemento a considerar: el triunfo, según algunos, de la opción más centrista en el PP, representada por Feijóo, frente a la más contundente, que se identifica con Cayetana Álvarez de Toledo. Y un quinto elemento: la significativa entrada de Vox en el Parlamento de Vitoria. Vamos a repasar todos estos aspectos. Don César, ¿por dónde empezamos? Hombre, en lo que tiene que ver con esa lectura, yo no sé quién puede hacer esa lectura tan kafkiana de decir que la victoria del Partido Popular de Galicia cuestiona al presidente del Partido Popular a nivel nacional. Pero ¿sabe usted qué se hace? Que dicen que a ver si Feijóo se va a plantear desbancar a Pablo Casado y todo eso. Lo sé, pero entonces ¿qué pasa? Que si Feijóo no hubiera conseguido la mayoría absoluta que le permitiese seguir en el gobierno regional, lo venderían como un fracaso entonces también de Pablo Casado, ¿no? Porque no le quepa duda, dirían, Pablo Casado no consigue mostrar liderazgo porque en Galicia no tiene resultados. Claro, aquí el objetivo es, pase lo que pase, retorcerlo, que diría Franco, el de ahora, el delegado del PSOE del gobierno en Madrid, retorcerlo para echarle la culpa a Casado o para intentar debilitar a Casado. Claro que sí, bienvenido al lenguaje político, eso es lo que hacen siempre. Claro, pero vamos a ver, pero ¿cómo es que hacer esas interpretaciones? Yo no sé si es que son imbéciles o nos toman por imbéciles a los demás directamente. Cualquiera que tenga un poquito de sentido común no puede hacer esa lectura. Primero porque Feijóo, al menos públicamente, y creo que en privado igual, Feijóo no aspira a eliminar de la presidencia del Partido Popular Nacional a Pablo Casado. Ya lo ha dicho. Es más, cuando se produjo la dimisión de Mariano Rajoy y cuando hubo un proceso para elegir un nuevo presidente en el Partido Popular, Feijóo ni siquiera se presentó de candidato. Entonces, con los hechos pasados de Feijóo y con las previsiones a futuro, es que hacer esa lectura es absurda. Si Feijóo hubiera dicho algo en ese sentido, se podría interpretar. Pero aquí la clave es que distraer la atención de lo que, en mi opinión, y me alegro infinito además, porque para eso soy hijo de gallega, que en Galicia Podemos haya pasado a 0 diputados. Y que Galicia ya sea la primera comunidad autónoma de España libre de chavismo, esperemos que lleguen muchísimas más, porque Podemos, las medidas que proponen y las políticas que quieren aplicar no conducen más que a la miseria, a la ruina y al liberticidio, que es lo que se ha visto en todos aquellos países donde se han aplicado. Sigamos con el Partido Popular. Don Luis, ¿usted cómo lo ve? ¿Es una amenaza a Feijóo para el liderazgo de Pablo Casado? No, yo no lo considero así. Lo que pasa es que todos los medios de comunicación, o en gran parte todos los medios nacionales, digamos que tienen una orientación, lo que ellos llaman progresistas, y sería de izquierda, centroizquierda, de extrema izquierda, siempre intentan ocultar cualquier resultado positivo del Partido Popular. Y ha sido un resultado excepcional, es decir, por 4ª vez consecutiva en unas elecciones autonómicas que hayan alcanzado la mayoría absoluta el señor Feijóo, bueno, que haya ganado y en esta ocasión ha conseguido la mayoría absoluta el señor Feijóo, es un éxito formidable teniendo en cuenta que todas las, digamos un poco, que todas las otras fuerzas han hecho todo lo posible por intentar que no llegase a alcanzar ese resultado. Entonces, la prensa en general ha intentado ocultar esto diciendo que ese resultado era, digamos, era una derrota de Génova. Yo no me lo creo, no creo exactamente que sea una derrota de Génova ni del señor Casado. Casado
y el señor Casado y el señor Feijóo son el Partido Popular. Y hay muchas sensibilidades, pero además las sensibilidades que existen en el Partido Popular no son tan, digamos, tan excluyentes y tan distantes como las que existen en el Partido Socialista. En el Partido Socialista sí que existen sensibilidades incluso divergentes, totalmente divergentes. No me lo creo. El éxito de Feijóo ha sido formidable, tienen otros 4 años para consolidar un proyecto que llevan desarrollando durante ya 16 años, si no me equivoco, y es algo, también hay que hacer una interpretación muy interesante, que es la vuelta, digamos, un poco a postulados clásicos, es decir, de pronto tenemos un parlamento en donde solamente hay 3 partidos, es decir, esa eclosión, esa fragmentación total que existía, bueno, que existe en el Parlamento Nacional y en algunos parlamentos, como en el Parlamento catalán y tal, ha desaparecido en Galicia y vuelven a un parlamento en el que hay un partido constitucional de centro-derecha, un partido nacionalista que recoge, digamos, un poco todos los votos de los podemitas y esas cosas que son el BNG, y por último un partido de izquierda o de centro izquierda que es constitucionalista, y que de alguna manera la derrota de Podemos, la clara derrota de Podemos, oculta algo que tenemos que tener también una interpretación, que es el estancamiento, que en definitiva es derrota del Partido Socialista en las 2 elecciones. Ahora, que yo reconozco en fin, la habilidad que tiene la izquierda de maquillar la burra, de la propaganda, de la distracción y de la estrategia del calamar, nunca mejor dicho el término marisqueiro para hablar de un tema gallego, porque claro, es que ahora resulta que el debate que intentan crear algunos es que la victoria arrolladora del Partido Popular en Galicia supone un problema para el presidente nacional del Partido Popular, lo cual, en fin, tiene toda la lógica del mundo. Pero en lugar, y estamos hablando de esto, ¿no? Lo que pasa es que les escuece, yo creo, que el Partido Popular sea el que mantiene un gobierno autonómico con mayoría absoluta, el único, porque el PSOE, creo recordar, que no tiene ningún gobierno autonómico con mayoría absoluta. Pues permítame usted que abunde un poco más en esas críticas que están haciendo al Partido Popular. Es cierta la otra teoría, la que dice que la opción más conservadora encarnada por Feijóo es la que ha ganado frente a la opción que llaman de los cayetanos, la que dice las cosas con mayor contundencia, encarnada por Cayetana Álvarez de Toledo? Es que plantear la política gallega en términos de familias ideológicas de la dirección nacional del Partido Popular me parece absolutamente alejado de la realidad, en primer lugar. En segundo lugar, me parece injusto. En tercer lugar, me parece interesado. Y en cuarto lugar, me parece no tener ni puñetera idea de lo que es Galicia, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, siempre se interpreta... Perdón, César, entonces, ¿ves? Otra de las mandangas y de las milongas que están contando para intentar distraer la atención. Pero a mí lo que me parece mollar es que la ministra del Paro, Yolanda Díaz, en su propio pueblo, en Fene, provincia de La Coruña, donde ha ido ella a hacer campaña, de los 6.500 personas que han votado en el municipio de Fene, a Podemos le han votado solamente 398, para ser exactas. Es de 6.500, 398 han votado a Podemos, que es el pueblo de la ministra del Paro de Yolanda Díaz. Y esta ahora es la que se pone farruca, nunca mejor dicho, y se va a poner a dar lecciones, y ahora dice que se da baja en Izquierda Unida y que se va a poner a intentar liderar Podemos en Galicia, que ha pasado de los escaños que tenía a 0. Que los gallegos, en fin, son mucho más listos de lo que parece cuando han mandado al chavismo a la rue del Percebe, nunca mejor dicho. Siempre intentamos, siempre mantenemos una tentación, la gente que trabajamos digamos un poco en este negocio de la comunicación, de leer la política nacional a través de los ojos del centralismo, del madrileñismo, por decirlo de alguna manera. Y hay muchas peculiaridades que no logramos, digamos, que no logramos tener presentes a la hora de esos análisis. En esta votación en Galicia, aparte, digamos, un poco de los resortes y de la buena gestión, es decir, al señor Feijóo se le ha premiado la buena gestión, pero no solamente la buena gestión de los últimos 3 meses o 4 meses con respecto a la pandemia, sino de los 4 años que ha desarrollado una política bastante coherente, por lo que entendemos, para los gallegos, porque así le han votado, y le han votado, vuelvo a repetir, ya por 4ª vez consecutiva. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, es decir, hay claves muy locales que no logramos entrañar si no estamos permanentemente también. Y ahí no estamos. Pero también hay claves nacionales. Por ejemplo, el hundimiento de Podemos, yo creo que sí tiene una lectura. Hombre, en el descrédito de su líder nacional, duda, que es Pablo Iglesias, salpicado cada vez por mayores tienes escándalos. Tienes toda la razón. Porque yo no dudo que el votante local haya considerado cómo han actuado las mareas, los ANOVAs, los Podemas, todo lo que sea. Pero sin lugar a dudas, el hundimiento de Podemos creo que sí es achacable en gran medida. En ese caso tienes toda la razón. Es decir,
Sí, en un partido cesarista, en un partido leninista, en donde el líder tiene tantísima presencia, en donde el líder hace y deshace en gran medida digamos un poco toda la política del partido, en ese sentido tienes toda la razón. Y luego, digamos, los partidos que representaban a Podemos en las distintas comunidades autónomas han sido muy volátiles, es decir, han sido creaciones, da la sensación por los resultados de las elecciones, muy ficticios, tremendamente ficticios. Claro, pero es que aparte o además de la mala gestión o de la nefasta gestión que ha supuesto Podemos en el gobierno y que se sabe que en fin, se supone que Pablo Iglesias era el responsable de las residencias y no hizo absolutamente nada más que, por cierto, confiscar material de protección para muchos de los empleados de las residencias cuando llegaban por aduana y el gobierno lo confiscaba, como se publicó en aquellos días, ¿no? Que el gobierno estaba robando el material de protección que compraban las residencias y lo estaba incautando, ¿verdad? Bueno, pues ese tipo de cosas, pero Pablo Iglesias ha estado más interesado en tener acceso a la documentación clasificada del CNI, ya que se le diera acceso a eso durante la pandemia, que en ocuparse de lo que realmente se tiene que preocupar. Pero es que además, y eso ha trascendido y se ha visto, lógicamente, y eso ha tenido un coste electoral. Pero además, en el caso de Galicia, es que claro, tú, a poco que se conozca Galicia, se entiende perfectamente que ya no les hayan comprado más la moto a esta gente. Porque, claro, tanto en la zona de costa de Galicia como en el rural gallego, lo que propone esta gente está en las antípodas del modo de vida, de las tradiciones y de los deseos y de las preferencias de los gallegos. Claro, tú, Galicia, que es un territorio en lo rural, por ejemplo, muy basado en el minifundio, en el terruño, como se suele decir, donde todo el mundo tiene un cachiño de tierra, pues que te lleguen estos comunistas a hablarte de experiencias colectivizantes, ¿verdad? Pues eso, oiga, el gallego no te lo va a comprar, como no puede ser de otra manera. Y eso por poner un ejemplo, pero como esos hay muchos otros. Es decir, es que en la localidad de Galicia, donde está Alcoa, resulta que ahí es donde más voto ha tenido el Partido Popular. Ha arrasado, justamente donde está Alcoa. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja en Alcoa sabe cuáles son los problemas y las necesidades y las medidas que harían falta para mantener a Alcoa allí. Y sabe que lo que propone la izquierda y lo que propone Podemos no tiene ningún sentido y no es útil para intentar mantener ese centro productivo en Galicia, que básicamente son los costes altísimos de la electricidad que se pagan, y por eso Alcoa se lleva esa producción de Galicia. Y entonces, la gente que trabaja allí sabe que lo que propone la izquierda de nacionalizar Alcoa es absurdo y no tiene sentido. Y eso es lo que demuestra que en ese municipio donde está instalada esa actividad productiva, allí resulta que el Partido Popular, si no recuerdo mal, ha tenido casi un 48% del voto, si no me falla la memoria. Si me permitís, deberíamos también hacer una mirada, aunque sea suave, con los resultados de las elecciones en el País Vasco. Y con los resultados de las elecciones del País Vasco hay una cosa, es digamos un poco el resultado también de los años de plomo. Es decir, yo creo que salieron tantísima gente en aquella época, más de 150.000 o 200.000 personas salieron, casi 300.000 personas, que no volvieron nunca y que tenían un perfil, era un target evidentemente relacionado con los partidos constitucionalistas y con el Partido Popular en concreto y con el Partido Socialista. Esos no han vuelto a votar en la vida. ¿Qué acaba de decir Arnaldo Otegi? Que donde se ha producido el voto españolista es en donde están los cuarteles de la Guardia Civil. Por eso hay que expulsar a la Guardia Civil. Es decir, el que vota una cosa que yo no quiero debe ser expulsado. Bueno, menudo demócrata. Sí, afortunadamente ahora los expulsan, antes los mataban, eso es verdad. Hombre, pero hay que tener en cuenta, es un terrorista, no nos olvidemos, claro. Sí, hay que tener en cuenta, es decir, con los datos encima de la mesa, la sorpresa, o sea, para el gran público, para el gran público, para todos, ha sido el triunfo del Partido Nacionalista Vasco, que en definitiva es un partido de centro-derecha y es el partido de la estabilidad, del buen gobierno, de lo que los vascos creen en el buen gobierno. El partido de los silencios cómplices también, ¿eh? Evidentemente. El de agitar el tronco y recoger las nueces. Evidentemente, pero ellos hacen una gestión muy con una vocación administrativa muy estatal, porque las intervenciones de su portavoz en el Parlamento Nacional algunas veces da la sensación de que es más gobierno que el propio gobierno. Sí, pero es poco fiable porque es el que va a apoyar unos presupuestos a alguien y al día siguiente apoya una moción de censura contra ese alguien. Es voluble, pero bueno, quien se quiera fiar que se fíe del PNV. Ese es su espíritu y tal. Pero la segunda interpretación que se hace de esas elecciones es el gran salto, la desaparición de Podemos también, o casi la desaparición de Podemos, y el gran salto de Bildu. Bildu en el año 2000, si no me equivoco, en el 2009 alcanza
mucho más votación que en el año 2020. En el año 2020 tiene 248.000 y en el año 2009 tiene 276.000. Quiero decir con esto, quiero decir que no nos asustemos. La participación ha sido muy baja en las Claro, por eso te digo, a mí claro. lo que me sorprende, el análisis que a mí me produjo nada más el terminar el resultado de las votaciones del domingo es es decir, es una votación para tu gobierno, para el gobierno de tu comunidad, y han votado el 52%, la votación más exigua de las últimas 4 votaciones. El año 2012 alcanzaron el 65%, que ya es una cifra que bueno, está relativamente bien, pero que tampoco está, y yo lo que no entiendo es la contradicción que existe entre estos resultados y luego la interpretación que hacen lo que sería el CIS vasco, que hace poco tiempo salió, y que solamente el 14% de los ciudadanos vascos en estos momentos querían la independencia. Quiere decir que son motivos de contradicción sorprendentes, quiere decir que es muy peculiar la sociedad que tenemos, la sociedad que vivimos, y más las sociedades en los territorios autonómicos que conforman este país. Yo creo que, si no me falla la suma, sumando los votos de los recogenueces más los proetarras, llegan a un 67%, ¿no? Sí, sí, probablemente. Pues, eso lo que significa o lo que demuestra es la necesidad de hacer una política radicalmente distinta en relación al nacionalismo, como no puede ser de otra manera. Y eso es resultado de que la lucha, la batalla de las ideas por demostrar que determinadas ideologías son putrefactas y deben ser erradicadas de las sociedades, como el nacionalismo, esa batalla hay que darla. Y de la misma manera que me parece absolutamente dantesco que Bildu siga siendo un partido legal, cuando no es más que un comando de una banda terrorista. Y no en vano, en el Parlamento Regional Regional Vasco, ahora ya hay 3 terroristas entre sus diputados, ¿verdad? Sí, en el grupo parlamentario de Bildu. Hay gente que pasó por la cárcel por terrorismo. Es que Bildu es un partido terrorista, y es que no somos menos... Perdona, sin contar a Otegui. Bueno, claro, por supuesto, al secuestrador. Que también estuvo en la cárcel. Al secuestrador Otegui, que por cierto, cuando mantuvo en cautividad a don Luis Abaitúa, al director general de la fábrica de Michelin del País Vasco, que le secuestró, le obligaba a jugar a la ruleta rusa, el hijo de Satán de Otegui. Eso es lo que hacía con Luis Abaitúa cuando le tuvo secuestrado, obligarle a jugar a la ruleta rusa. El sufrimiento que tuvo que padecer el señor Abaitúa secuestrado por esta rata tuvo que ser enorme, de pensar que en cualquier momento se descerrajaba un tiro en la sien. Y esto era Otegui, al que algunos ahora llaman hombre de paz. Este terrorista es a lo que se dedicaba, es un secuestrador, y ahora va dando lecciones, y además ahora es el socio del PSOE, de Pedro Sánchez, y sin lugar a dudas es el amigo de Pablo Iglesias, ¿verdad? Pues eso da buena cuenta de la basura política que tenemos en España, donde se da carta de interlocutor político a un terrorista, y donde se permite que haya un partido terrorista que esté en las instituciones, viviendo el presupuesto público, teniendo acceso a todos esos fondos, y teniendo acceso a algo que es mucho más grave, a información sensible de los ciudadanos, porque en el País Vasco ya no habrá una banda terrorista que ponga bombas en supermercados, dé tiros en la nuca, te ponga una bomba lapa o te secuestre y te meta en un zulo, como pasaba hasta no hace mucho. Que eso, que no pase, por cierto, no es ningún mérito, pero lo que sí que hay es una violencia silenciosa en las calles, es un amedrentamiento silencioso en determinadas zonas del País Vasco o en determinados barrios de las grandes ciudades del País Vasco, donde se nota la presencia de los proetarras y esa presión y esas ganas o ese silenciamiento de los que no son nacionalistas. Y eso pasa en el País Vasco. Y lo hemos visto también con los actos que ha intentado o que ha hecho Vox en el País Vasco, cómo han ido a por ellos de una forma absolutamente irracional. Que es que a una diputada de Vox le han abierto la ceja de una pedrada. Es que eso le llega a pasar, y no se lo deseo, lógicamente, pero eso le llega a pasar a una política de Podemos que va a dar un mitin y alguien le lanza una piedra y le abre una ceja y le provoca sangre, ¿verdad? Y la que se monta en España hubiera sido muy gorda. Y yo lo hubiera entendido, lógicamente, porque se está agrediendo a una persona en un acto de campaña electoral. Pero claro, le pasa a una persona de Vox y eso se permite. Pues eso es inaceptable, ese tipo de cosas. Y eso lo que demuestra es que hay que dar la batalla de las ideas y hay que vencer y demostrar la putrefacción que supone el nacionalismo, tanto el que mata
o el que mataba, como el que se servía de los que mataban, que eran los recogenueces del PNV. Sí, pero lo que decías tú antes, digamos un poco el exterminio étnico que tuvimos y la desaparición de miles, o sea, la huida, mejor dicho, de miles de ciudadanos vascos que se han ido a vivir y han creado otra forma de vida, y sus hijos ya no son ni siquiera vascos y tal, en la época dura de la época del plomo, condiciona mucho estos resultados. A mí también lo que me sorprende de estos resultados, en concreto del País Vasco, pero más incluso en Galicia, es que no ha vehiculado, es decir, los votantes de Podemos no se han vehiculado hacia el Partido Socialista, han ido directamente hacia los partidos nacionalistas, es decir, ha recogido... Hacia los más radicales, exacto, separatistas. Sí. Han recogido, el Partido Socialista ha recogido muy poco voto, muy poco voto de Podemos. Es que más que un voto de izquierdas, el de Podemos es un voto antisistema, sí, es un voto de disturbio callejero, de quemar contenedores, de cala y borroca, y por eso tiene más lógica que se distribuya ese voto hacia el BNG en Galicia y hacia EH Bildu en el País Vasco que hacia el Partido Socialista. Eso demuestra que no es realmente una ideología de izquierdas. Sí, pero en definitiva, si haces un análisis del resultado para el gobierno de coalición, es un malísimo resultado. Muy malo, muy es decir, malo. porque han hecho una interpretación de determinados medios de comunicación que esto le viene muy bien a Sánchez porque así debilita, digamos, un poco la postura del señor Iglesias dentro del gobierno de coalición. Pero objetivamente, para el gobierno de coalición, las primeras elecciones a las que se enfrentan después de, digamos, un poco de estos meses estos meses raros que hemos tenido a consecuencia de la pandemia, es un resultado desastroso, desastroso. Es decir, es el estancamiento. El PSOE ha perdido votos en ambos sitios. Por eso te digo, que estancamiento y rebajo y desaparición por completo en Galicia por parte de Podemos y una representación mínima en el País Vasco. Sí, pero bueno, ya sabemos que la izquierda siempre es maestra en maquillar las cosas, y una pregunta, ¿cómo valoramos la entrada de Vox en el Parlamento de Vitoria? A mí me parece... a mí lo que me parece llamativo es que haya 3 terroristas de Bildu en el Parlamento Vasco, no que entre Vox en el Parlamento. Es que vamos a ver, es que ¿ves? Eso es una de las cosas que a mí me parece de frenopático, que la izquierda consigue que este mensaje cale. Vamos a ver, se podrá estar de acuerdo o no con Vox. Yo en algunas cosas coincido y en otras no coincido. No me gusta en muchas ocasiones la forma que tiene Vox de explicar determinadas propuestas que creo que en el fondo no son malas, pero que en la forma en la que lo dicen, pues hombre, deberían tener un poquito más de sensibilidad. Yo eso, bien, pero Vox es un partido constitucionalista, es un partido legal y no es un partido nazi ni de extrema derecha como le han puesto la etiqueta. Y lo que sí que está acreditado, y esto es un dato objetivo, al 500% además, es que Vox no lleva a ningún terrorista en sus listas en ninguna parte de España. Y eso no se puede decir lo mismo de otros partidos, ¿no? Y sin embargo el malo es Vox y el bueno son los del comando político de ETA. Entonces a mi pregunta, valoración buena, entiendo. Normal, claro. Sí. ¿No, Luis? Sí, hombre, va a ser el Pepito Grillo, es decir, es una valiente, porque tengo entendido que es una diputada. Es una mujer, es una diputada, y yo creo que es muy importante porque se va a escuchar una voz. Sí, es solo un escaño, muy bien, pero se va a escuchar una voz, va a tener posibilidad de iniciativas parlamentarias, todo. Sí, no, y además, evidentemente son los 17.000 votos más, porque si no me equivoco son 17.500 votos lo que le han aupado. 17.500 votos en todo el País Vasco, 6.000 y pico en Álava, que son los que le han otorgado el escaño. Los otros se fueron a la basura, claro. Es un altavoz y es un triunfo. Es decir, para las adversidades que permanentemente en todos los en determinadas comunidades, en determinados territorios de España sufre Vox y la persecución tan terrible que ha tenido en la campaña, la verdad es que tiene que considerarse un éxito que haya alcanzado el voto. Y luego el diputado en el País Vasco. Y luego por otra parte, yo creo que ha habido mucho votante de Vox en Galicia que han sido objetivamente, han decidido votar al Partido Popular, digamos un poco por responsabilidad, por no poner en peligro la mayoría del señor Feijóo. Pero vosotras, además, fijaros, en el colmo del surrealismo, a la que ha salido diputada por Vox por la provincia de Álava, a Amaia Martínez, le han puesto también a parir por el mero hecho de que es propietaria de una armería. Sí. En el País Vasco. Sí. Vamos a ver. Vamos a aplicar ¿Y eso es ilegal? Claro, vamos a aplicar un poquito de racionalidad. Vamos a ver. O sea, ¿qué tiene de malo tener una armería donde vendas escopetas para los que quieren ir a cazar? Porque en España las armerías no venden, en fin, armas de cortas como pistolas para que te pegues a tiros por las calles como en Estados Unidos. No, se venden escopetas y 4 cosas más, no se vende más. Y la han criminalizado por eso. Y además la criminalizan los que durante 4 décadas
han tenido armas de forma ilegal y han tenido explosivos de forma ilegal para volar un supermercado entero como el del Hipercor de Barcelona y provocar la muerte de 30 personas, 8 de ellas niños, si no me falla la memoria. 21 personas murieron en Hipercor. 21. Pues mejor, perdón por la imprecisión. Pero es que me parece ya surrealista. O sea, que critiquen a una persona por el mero hecho de tener una armería donde vendes escopetas para los que quieran ir a cazar, y eso es inaceptable, y esas críticas vienen de los mismos que pactan con los que tuvieron durante 40 años armas y explosivos de forma ilegal para asesinar. Sí, poco sentido tiene. En fin, sin lugar a dudas, seguiré reclamando mucha atención esa resaca de las elecciones en Galicia y País Vasco, con muchos análisis, tanto a nivel autonómico, como interautonómico, como nacional. Una pequeña pausa y nos vamos a otra autonomía, nos vamos a la Comunidad Valenciana, donde la Guardia Civil está ya solicitando informes a Ximo Puig para saber qué es lo que está pasando con esas subvenciones que desde el gobierno valenciano otorga a las empresas de su propio hermano. La denuncia era en un principio del Partido Popular, la Guardia Civil ha intervenido y el juez considera que puede haber caso. Ahora les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/distritotv o llamando al 913-719-167. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural.
¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas? Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Symbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Symbioline Megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque si quieres puedes adquirirlo directamente desde casa entrando en su página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Así que ya sabes, Symbioline Megaflora de Mundo Natural. Nos vamos a la Comunidad Valenciana. El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha facultado a la Guardia Civil para recabar e investigar las ayudas recibidas por las empresas del hermano del presidente Ximo Puig, Francis Puig. Comunicacions del Ports SL y Masmut SL han recibido subvenciones públicas en la Comunidad Valenciana, pero también en Cataluña y en Aragón, que según denuncia el Partido Popular en su querella, no están debidamente justificadas o son irregulares. El juez admite la reclamación de la Fiscalía a fin de comprobar si los gastos subvencionables declarados coinciden o no con los incluidos en los expedientes analizados en ese procedimiento. Tenemos comunicación con Miguel Barrachina, él es diputado del Partido Popular en las Corts Valencianas y presidente del PP de Castellón. Don Miguel Barrachina, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un verdadero placer, don Javier, escucharle de nuevo. Muchas gracias por acompañarnos. Hace ya tiempo que desde el PP vienen ustedes denunciando estas irregularidades de las subvenciones otorgadas por el propio Ximo Puig a las empresas de su propio hermano y su propia familia. Ya era hora, ¿no?, de que la justicia entrase en materia en este asunto. Sí, bueno, al principio éramos solo nosotros, el Partido Popular, y ahora ya felizmente una jueza ha habilitado a la Guardia Civil a que pueda entrar en las consellerías. Son al menos 4 las consellerías que han estado engordando con más de 1 millón de euros del gobierno de Ximo Puig a la empresa de sus hermanos, de sus 2 hermanos, y donde trabajó su hijo, el hijo de Ximo, y donde recibe dividendos también, bueno, alquileres, el padre de Ximo Puig, y por tanto ya no es el Partido Popular, son 2 juzgados. Hay otros 2 organismos, la Agencia Valenciana Antifraude, que esta no determinará nada, porque también depende de Ximo Puig, y la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, donde la propia Tele de Apunt, que dirige Compromís, el socio nacionalista, denunció que había colusión, que había un acuerdo en precios por parte también de estas empresas. Y por lo tanto, a partir de ahora, a partir de mañana mismo, no creo que lo veamos por ninguna tele autonómica, salvo que no sea la vuestra, Javier, podría entrar la Guardia Civil a vaciar 4 de las consellerías y llevarse la documentación, parte de ella presuntamente falsa, porque han presentado hasta 4 veces las mismas facturas para cobrar por cuadruplicado subvenciones tanto de las distintas consellerías como del gobierno socialista de Aragón y del gobierno separatista de Cataluña. Y por tanto se ha dado un paso más en la buena dirección. Yo creo que en esto todos debemos ser iguales, todos medidos por el mismo rasero, y la Guardia Civil y los jueces actuar con la misma contundencia. Y naturalmente en este caso se ha imputado a un director general, el de Compromís, que ha dado 600.000 euros para la promoción del valenciano, que nos parece muy bien,
en una comarca como Morella, donde por cierto se habla exclusivamente en valenciano, pero lo que nos parece muy mal es que se haya hecho falsificando facturas y falsificando audiencias. Cuentan que en este precioso municipio de Morella, con 2.100 habitantes, esta tele con autorización local tiene 35.000 televidentes de media, es decir, de media. Hemos hecho el cálculo y sería necesario que cada vecino tuviese 7 televisores en casa encendidos ininterrumpidamente con los programas de los hermanos de Chimo Puig para poder acreditar esta audiencia. Eso es un éxito de audiencia y lo demás son historias. Pero bueno, dejemos que la corrupción sea investigada, está ya en manos de la Guardia Civil por orden judicial y eso es bueno. Señor Barrachina, usted como miembro del Partido Popular, debo darle la enhorabuena. Felicitaciones por el éxito arrollador que han tenido en Galicia, ¿no? Bueno, yo creo que sí que ha sido un paso importante y sobre todo es un freno también al separatismo y al nacionalismo que abunda en tantas regiones españolas, ¿no? Creo que el mejor antídoto contra eso ha sido sacar un gran resultado en Galicia y en menor medida en el País Vasco, que siempre ha sido difícil para nosotros, pero el hecho es que si sumas las dos regiones, las dos autonomías, pues hemos sacado más de 700.000 votos y los partidos en el gobierno, el PSOE, pues 200 y algo mil, y Podemos prácticamente desaparecido, ¿no? Y por tanto hemos dado un paso importante. ¿Qué le parece que Compromís, un partido de la Comunidad Valenciana, se sienta hermano de EH Bildu en el País Vasco y del BNG en Galicia? Sí, bueno, ellos están renunciando a ser amigos de Pablo Iglesias, visto a la debacle, han abandonado ya su barco. En las últimas elecciones, Compromís, que es quien lleva toda la parte del aparato propagandístico y las aulas, que es las dos fórmulas que utiliza el separatismo para entrar en la mente de nuestros hijos, ha ido últimamente con Podemos en las elecciones y de 4 diputados se quedó con 1 y ahora, por tanto, yo creo que van a abandonar a Pablo Iglesias, como le están abandonando la mayoría de sus electores, y por tanto lo que van a hacer es constituirse o asimilarse a Bildu en el País Vasco, por quien han hecho campaña y a quien han felicitado, lo cual para nosotros, que somos una comunidad autónoma muy orgullosa de ser españoles, pues es un verdadero bochorno que aquellos que todavía no han denunciado los crímenes de ETA ni han colaborado para que se esclarezcan esos 300 españoles asesinados vilmente por la banda separatista de ultraizquierda de ETA, Bildu, pues no solamente llegue a acuerdos con el propio Sánchez, sino que Compromís en la Comunidad Valenciana se sienta identificado con ese proyecto. A mí personalmente, como valenciano y como español, me avergüenza. ¿Y cree usted que esta ambición de Compromís por equipararse a estos nuevos partidos emergentes de Galicia y País Vasco y alejar un poco a Podemos puede poner en peligro el pacto del Botánico? A fin de cuentas, un pacto que es el que soporta el gobierno de la Comunidad Valenciana entre los socialistas, Compromís y Podemos. Difícil, porque tienen don Javier enchufado a todo el aparato orgánico de Compromís. Hay 118 asesores en el gobierno de Chimo Puig y de Mónica Oltra. Mónica Oltra prometió, cuando estaba en campaña, claro, que solamente habrían 2 asesores por consellería. Habiendo 12 consellerías, uno calcula y le salen 24. Pues la distancia entre los 24 asesores prometidos en campaña y los 118 que ya han nombrado, además de 550 periodistas seleccionados por el aparato de propaganda televisivo de Apunt, es la distancia que hay entre la coherencia y la irresponsabilidad. Y por tanto ellos no van a dejar caer un gobierno en el que han conseguido meter a toda su estructura y después les sirve para ocultarse unos a otros sus vergüenzas. Tienen 3 imputados ya dentro del propio gobierno. Trenzanos, director general de Política Lingüística y que ha metido 600.000 euros a los hermanos de Chimo Puig, está imputado también de Compromís el responsable de empleo, el señor Nondedeu, y está imputado el director general de urbanismo, por amañar contratos.
imputados 3, este último del PSOE, con lo cual se necesitan para mantener su estructura política, su aparataje, que el Partido Popular disolverá, reduciendo consellerías y mandando a la calle a asesores, y además lo necesitan también para cubrirse unos a otros las imputaciones. Antes, cuando se imputaba a alguien, se le obligaba a dimitir. Ahora, cuando imputan a alguien, lo ascienden en la Comunidad Valenciana. Don Miguel, hablemos de algún tema concreto. Las Cortes Valencianas aprobaban ayer esa nueva ley para ampliar el parque de viviendas utilizando el derecho de retracto y tanteo. Es un plan impulsado por el vicepresidente Martínez Dalmau que ha sido muy contestado y muy criticado por todo el sector de la construcción y de la vivienda, y que sin embargo ha contado con el apoyo y los votos favorables del Pacto del Botánico justamente, e incluso de los socialistas, aunque reconocen que podía ser mejorable, ¿no? Sí, esto es una forma más de arruinar al sector de la construcción en la Comunidad Valenciana. Ahora, cuando compras una vivienda, en determinados casos, cuando es un gran vendedor o cuando ha habido un proceso de ejecución hipotecaria, es decir, cuando has impagado, ahora puede, aunque tú llegues a un acuerdo, dos privados alcancen un acuerdo, el gobierno valenciano puede durante 2 meses decidir que quiere la vivienda, y durante 2 meses más producirse la compra, con lo cual se puede llegar a retrasar hasta 4 meses una compra-venta. ¿Qué sucede? Pues que quien quiera hacer estas operaciones no vendrá naturalmente a la Comunidad Valenciana, irá a regiones con gobiernos serios y vecinos, como la hermana Murcia. A Cataluña tampoco, porque en Cataluña también están intentando hacerlo, y lo que supone es simplemente esa desconfianza atávica de la izquierda en la sociedad civil. Desconfían y por tanto quieren interferir, y toda interferencia en la economía de libre mercado lo que produce es alza en los precios, elevación de precios, cuando lo deseable es facilitar, eliminar burocracia, flexibilidad, que sea inmediata una compraventa. Aquí lo que van a hacer es ralentizarlas cuando el parque público de la Comunidad Valenciana está repleta, don Javier, de ocupas. Tienen las viviendas de las consellerías llenas de ocupas, y si quieren vivienda pública, lo que tienen que hacer es echar a los ocupas en lugar de interferir en las compraventas que libremente realizan los ciudadanos en la Comunidad Valenciana. Don Miguel, usted es el coordinador nacional del PP en materia de fomento. Ayer mismo tuvieron un seminario hablando del hundimiento que se está produciendo y se va a producir en lo que es la inversión en infraestructuras públicas. ¿De qué manera se puede activar el transporte y el fomento público en unos momentos tan delicados como estos? Pues sí, mire, se conoció ayer mismo que la Universidad de Cambridge había determinado que España, de los 33 países de la OCDE, era el último, el número 33. En la crisis sanitaria, y uno de los 5 parámetros era la caída en la movilidad, un 60%, solo similar a la de Italia. Eso se produce por toda la negativa a realizar test. El gobierno de España ha llegado a prohibirlos por la inseguridad que existe durante la pandemia y hoy en la actualidad, y por el continuo falseamiento en los datos tanto de afectados como de defunciones. Y dado que el gobierno de España va a concentrar el gasto público, como lo está haciendo, en mantener 22 ministerios, oiga, que Rajoy hizo funcionar España con solo 11 ministerios, y dado que el gasto político se está multiplicando, el gasto en inversión pública se va a desplomar. Y el gran riesgo ya no es la ralentización de todos los proyectos del corredor mediterráneo, del tren con Extremadura, no es la ralentización, sino que lleguemos al colapso como llegamos con la segunda crisis socialista, con la que propició que en 2010 José Blanco, con un decreto en julio de 2010, paralizase la mayor parte de la inversión pública en carreteras y ferroviarias de España. Aquí, si el gasto sigue siendo y si la pretensión sigue siendo la de convertir a España en una nación subsidiada, en la que se sustituya la cultura del esfuerzo por la cultura de la subvención, que tan buen rendimiento ha dado al Partido Socialista en determinados territorios de España, si eso es así, una nueva víctima
del coronavirus es la inversión en infraestructuras, y la inversión de hoy, o la falta de inversión de hoy, es el desempleo de mañana, y en esas estamos, ralentizando y camino posiblemente. En España se produjo en la última crisis socialista, en 2008 era la crisis y en 2010 colapsaron las inversiones. Pues aquí estamos avanzando peligrosamente en ese camino. Lo que habría que hacer para recuperar la inversión es reducir el peso del sector público, facilitar, en lugar de intervenir en los mercados, facilitar y flexibilizar, y permitir, en lugar de reprobar, pues acciones público-privadas, como los 5.000 millones de inversión anunciados entonces de un plan para llevar a cabo 2.000 kilómetros nuevos de vías públicas en España. Sin duda alguna. Bueno, nos despedimos ya, pero no quiero pasar por alto la oportunidad de preguntarle qué le pasa a Compromís, que ha pedido la retirada del busto del rey en Alicante. Bueno, pues eso, estaban podemizados y ahora van camino de Bildu, ¿no? Se están radicalizando a raíz de los malos resultados que han obtenido recientemente en las últimas elecciones generales, y nosotros lo que nos gustaría es que a los que ya están imputados, como son sus directores generales, los destituyan, porque en lo otro habrán procesos judiciales, y España es una nación, es un Estado social y democrático de derecho, donde hay que respetar los procedimientos. Compromís, como Bildu, son republicanos y de ultraizquierda y separatistas, y todo lo que vincule a España, incluyendo una monarquía que ha sido ejemplar y que ha podido cometer errores y debe purgar y debe pagar, pero solo por sus errores, pues le molesta. Y por tanto nosotros batallaremos, y donde tenga mayoría, como es en el Ayuntamiento de Alicante el Partido Popular, naturalmente respetaremos todos los procesos judiciales y exigiremos lo que hemos pedido siempre: igualdad de trato para todos, sea uno de Compromís o pertenezca a la Casa Real. Don Miguel Barrachina, diputado del PP en las Cortes Valencianas, presidente del PP de Castellón, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Don Luis, ¿algún comentario? Bueno, mira, el primer comentario es que es muy brillante este parlamentario del Partido Popular. Barrachina nos ha explicado la peculiaridad de la política en la actualidad en la Comunidad Valenciana de una forma muy pedagógica. Nos ha abierto los ojos a aquellos que no estamos en el día a día, digamos, un poco de esa política, y me ha sorprendido varias cosas. Me ha sorprendido evidentemente el hecho del tema de la corrupción del hermano del presidente de la Generalitat, y de lo que contaba Barrachina de los 3 cargos, de los 3 directores generales, me parece que son 3 directores generales, que están implicados en procesos de corrupción. Pero lo que me ha sorprendido son los 118 asesores que tiene un gobierno que se había comprometido, como siempre, de una manera muy llamativa en campaña electoral, a tener exclusivamente 2 asesores por consejería, y se han ido a 118, que viene a enlazar con lo que decíamos antes, con lo que decía César antes, de la mala gestión de los dineros públicos, es decir, y el llamamiento continuo, y ojalá se nos incluya en el ADN de los políticos, que son los gestores, digamos, un poco de las administraciones públicas, no solamente previos a cuando llegan a la gestión real, es decir, cuando llegan al gobierno, sino en el propio gobierno, que sean conscientes de que es insoportable, no solamente en situaciones de crisis como la que vivimos, sino en situaciones de normalidad democrática. Es insoportable algunos gastos públicos, es insostenible de verdad el tener esos 118 que se suman a otros 118, o a los 22 ministerios que tiene el gobierno central, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ayer, por ejemplo, creo que fue ayer, conocíamos la noticia de que la justicia archivaba por falta de pruebas el caso del ático del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Así es. Anda que nos habló de todo eso, ¿y en qué ha quedado? En nada. Si en la Comunidad de Valencia hubiese un presidente del Partido Popular que le hubiese dado esas subvenciones y esas ayudas a un hermano,
Ahora mismo, pues, bueno, iría incluso hasta los agentes de aduanas a sacarle de su casa y le pondría la mano en el cogote para meter en el coche y lo veríamos en directo. Bueno, hicieron dimitir a un presidente de la Comunidad Valenciana acusándole de que le habían regalado unos trajes. Sí, 4 trajes, ¿eran? ¿No? Sí, 4 exactamente. 4 trajes, sí. Pues eso. Entonces, pero bueno, la señora Oltra, yo lo que no me explico es cómo es posible que la señora Oltra no se haga una camiseta para salir ahí en las Cortes Valencianas y diga, Puig, devuelve la pasta, o algo así. ¿No? Ah, no, que espérate, que la señora Oltra ya pilló poltrona y ya pasó de esas camisetas y esa estética harapienta, perrofláutica, ahora ya va, en fin, vestirá muy elegantemente y con onerosas prendas y tejidos y gasas, ¿no? Dada su alta, en fin, dadas sus altas responsabilidades, sin las cuales la humanidad no puede subsistir, como todo el mundo sabe, que la señora Oltra es imprescindible, ¿no? Pues este tipo de actitud falsaria, de poner siempre, rasgarte las vestiduras por casos de corrupción de otros partidos, mayores o menores que las que hay en tu propia casa, pero que cuando pasan en tu casa miras para otro lado y te callas, pues ahí está, por estas cosas es por las que no resultan creíbles. Anda que no bramaba Compromís en aquella época cuando gobernaba el Partido Popular en Valencia, por muchas de las cosas que luego, por cierto, la justicia ha dicho que no había nada. Porque que yo recuerde, al señor Camps no le han condenado absolutamente por nada de todo lo que le han acusado. Creo recordar que no está condenado por nada, igual que el señor Zaplana, creo recordar. Y el señor Zaplana incluso le tuvieron en prisión preventiva padeciendo una leucemia en una situación de salud delicadísima. Y simplemente porque estaba en fase de instrucción de sumario la causa que había contra Zaplana, que al final creo recordar que ha quedado en nada también. Y sin embargo, este es el doble rasero. A mí me parece muy bien que la justicia investigue, claro que sí, con independencia del carné político del político sobre el que se investigue. Lo que es nauseabundo y detesto es la pena de telediario al que se someten algunas personas y no a otras. Sí, evidentemente. ¿Sabes lo que pasa? Que el problema de la denuncia, digamos un poco la denuncia política, te condiciona mucho tu propia historia. Y es verdad que lo que tú dices, César, que muchos de los casos que surgieron en la Comunidad Valenciana fueron sobreseídos por la justicia sin ninguna tal, pero es verdad que pasaron por la cárcel algunos miembros del gobierno valenciano de bastante categoría, quiero decir. Entonces, por eso tenemos que tienen que ser inapelables los partidos, las estructuras de los partidos tienen que ser absolutamente beligerantes con cualquier tipo de corrupción interna, porque les desactivan. Ya, pero ¿hasta qué punto esa beligerancia pone en peligro la presunción de inocencia? No, hombre, evidentemente. Claro, pero claro, como sabes, aquí en España estamos muy acostumbrados a la pena de telediario. Sin duda, y la hemos tenido hasta que ha desaparecido desde hace unos meses. Es decir, ¿dónde está? Yo me pregunto últimamente, en los últimos meses, ¿dónde está la institución de la Guardia Civil que se llama, ¿cómo se llama? La de los delitos fiscales, que la imagen de Rato en la detención que tuvo. ¿La UDEF? Sí, ¿dónde está? Es que hace muchos meses que yo no veo. Es decir, hubo una época con el gobierno de Mariano Rajoy que había todos los días varias iniciativas, varios seguimientos de operaciones de la UDEF en muchas partes de España. De pronto ha desaparecido. No sé por qué. ¿Ha coincidido que no hay nada? ¿Ha coincidido que de pronto lo ha desactivado este gobierno? No lo sé. Pero como ciudadano de este país me sorprende. Entonces, tienes toda la razón de la presunción de inocencia, evidentemente, pero lo que quiero decir con ello es que los partidos tienen que ser, como las instituciones, cualquier institución tiene que ser tremendamente beligerante con la limpieza y la transparencia interna, porque eso le permite luego en un momento determinado, cuando llegan casos en la casa ajena, de poder denunciarlos. Exigir y pedir responsabilidades. Exacto. Pero bueno, ya sabes que con el doble rasero que aplicamos en España, depende a quién le pida responsabilidades, estas le pueden pasar una enorme factura o ninguna en absoluto. Claro, decías tú querido Luis, decías tú de la UDEF. La UDEF fue la que cuantificó, si no recuerdo mal, en 1.500 millones de euros el dinero robado por el molt untable president, el señor Puyolone, también conocido como Puyol. Claro, ¿cómo un presidente autonómico puede llegar a tener 1.500 millones de euros en paraísos fiscales, que no paísos catalans? Pues trabajando no lo puedo entender. Muchos años muy duramente. Claro, sí, debe ser. Y por cierto, teniendo toda esa cantidad de dinero, según los informes policiales, fuera de España además, y fruto del cobro continuado de comisiones ilegales, etcétera, etcétera, ¿por qué no hay un equipo de televisión permanentemente apostado frente al portal del molt untable Puyol
para grabarles simplemente cuando salga, ¿no? Pero estas cosas. Pero si se sabe que hasta la mujer de Puyol, la señora Ferrusola, tenía un chiringuito que montó, se llamaba Hidroplant, ¿no? Creo recordar, y todas las administraciones públicas controladas en aquella época por Corrupcencia y Untó, también conocida como Convergencia de Unión, le compraban las plantas a Hidroplant. Correcto. Claro, y hasta el césped del campo del Barça lo puso Hidroplant y luego hubo que arreglarlo porque lo puso hasta mal la empresa de la señora Ferrusola, ¿no? Estas cosas. En fin, sin duda estas cosas pasan y con unos se aplica unas máximas y con otros otras muy diferentes. Don Luis Magán, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, Javier, por invitarnos. Ha sido un placer. Gracias, don César Sinde, por haber estado con nosotros. Un placer, don Javier. En un día como hoy, de homenaje a las víctimas, el mejor homenaje que les podemos hacer es nuestro recuerdo, nuestra oración, nuestra prudencia contra el coronavirus. Lleven cuidado, mantengan las distancias, la mascarilla, eviten masificaciones, mantengan la distancia de seguridad, porque esa enfermedad sigue campando a sus anchas. Nos despedimos, no se vayan lejos, sigan con nuestra programación, que ya saben que nosotros les esperamos aquí, en una nueva edición de Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.